Había producido trabajos muy buenos en ese tema. Pero ella, estamos hablando de los años 40 o 50, el machismo en el sistema académico inglés era apreciable, así que sus virtudes y sus capacidades no fueron nunca muy bien reconocidas. Por esa razón, en el momento que la contratan, Franklin estaba terminando una estadía en París, trabajando en su tema, pero la subvención, digamos, para eso estaba terminando, así que Randall la contrata para que ella lleve adelante, ¿no es cierto?, las experiencias de difracción de rayos X en estas sustancias tan importantes. En un principio ella iba a estudiar difracción de rayos X en proteínas, pero pronto, con el acuerdo del mismo Wilkins, deciden cambiar el plan de trabajo para que se concentre en difracción de rayos X en ADN. Ella hizo la gran diferencia. Estos son los patrones de difracción que consiguió Franklin, ya vamos a hablar del tipo de patrones de difracción, y logró resultados experimentales espectaculares para su época, al punto que a ella debemos atribuir la base experimental que sirvió para descubrir o para proponer la estructura del DNA, como vamos a ver. Sin embargo, como veremos también, no fue muy bien reconocido. En otro lugar, a 1 hora y media de tren de Londres, está Cambridge. En Cambridge llega a inicios del año 1950 un joven norteamericano, Watson, James Watson, aquí lo ven. Tendría por esta época 23 años, o 24 tal vez. Watson había comenzado la universidad a los 15 años, se recibió a los 23 años, se doctoró a los 23 años. Su interés original fue la ornitología. Pero una vez cayó en sus manos este librito que está acá, que se llama ¿Qué es la vida?, escrita por un físico teórico muy importante en la física, se llama Erwin Schrödinger, quien desarrolló la mecánica ondulatoria. Y eso despertó su interés por el ADN. Entonces se olvidó de la ornitología, ¿no es cierto?, completó su curso de zoología y tomó una beca, ¿no es cierto?, para estudiar ADN. Esta beca la tomó en Suecia y su director, Kalkar, era un bioquímico. Entonces no estaba muy de acuerdo, digamos, con un enfoque químico del ADN. Lo que quería era estudiar la estructura del ADN. Así que pasó un cierto tiempo en Suecia. Aquí que él hace un viaje a Nápoles, un poco para escapar el tedio y el mal tiempo, el frío, digamos, de Suecia, y asiste allí a un pequeño congreso sobre difracción de rayos X, uno de cuyos expositores era Wilkins. Allí él percibe que ahí está la técnica necesaria para dilucidar la estructura del ADN. Además, Watson ya estaba convencido de bastante tiempo atrás, como no era el caso de muchos investigadores, que el código genético estaba grabado en el ADN, no en las proteínas, como la gente pensaba. Así que ahí vio la oportunidad, ¿no es cierto?, de estudiar la estructura del ADN por medio de difracción de rayos X. Trata de ubicar a Wilkins, tratando de conseguir, digamos, una posición en el King College, pero se desencuentra con él y finalmente, directamente, esto no prospera. Pero sin embargo, esa charla de Wilkins, donde Wilkins muestra aquellas fotografías bastante difusas que le señalé, es suficiente para ver que por ese lado está la cuestión. Y entonces inmediatamente él
le pide a su exdirector de tesis en Estados Unidos, Luria, que le consiga una posición en Cambridge. Y así ocurre, llega a Cambridge y entonces allí le asignan para explicarle a un novato, no tenía la menor idea de difracción de rayos X, un novato como Watson, las técnicas de difracción de rayos X. Para eso le asignan a Crick, Francis Crick. Francis Crick era un brillante cristalógrafo que estaba completando su tesis. Como ustedes pueden ver, ya era un poquito grande para esa época. Recuerden que había ocurrido la guerra, etc., pero un brillante cristalógrafo, así que establecen una muy cordial y complementaria relación científica, digamos, donde Watson aprende de Crick los rudimentos de la difracción de rayos X y a su vez Crick adquiere de él la importancia, ¿no es cierto?, crucial del ADN en los procesos vitales. Rosalind, por su parte, va obteniendo fotografías de fibras de ADN y realiza un importantísimo descubrimiento, que es el siguiente. Nota que existen dos formas del ADN. Una forma cristalina, que llamó, o que se dio a llamar ADNA, y otra forma, ¿no es cierto?, que tiene la estructura lo que hoy conoceríamos como un cristal líquido de ADNB. Para que ustedes tengan una idea de cuál es la diferencia de las dos, a pesar que puede verse ninguna diferencia como ven en la comparación que está aquí, consta de lo siguiente. Una estructura de moléculas ordenadas de ADN constituye un cristal. Un cristal difracta determinando puntos, ¿no?, o trazos, como aquí está indicado. Mientras que un líquido, como sería este caso, da una imagen con menos información, aparentemente con menos información. Entonces, Franklin descubre, ¿no es cierto?, que existen dos formas, y así explica el fracaso de Asbury y otros, y las fotos preliminares de Wilkins, en obtener, ¿no es cierto?, imágenes de una u otra forma, cuando en rigor, digamos, estaban trabajando con humedades diferentes que hacían que tuvieran mezcla de las dos. Cuando ustedes tienen muestras que tienen mezclas de estados de agregación, el dilucidar la estructura directamente es terriblemente complicado o imposible. Este es el gran descubrimiento de Rosalind, de estas dos estructuras. Sin embargo, Rosalind, a pesar de obtener esta hermosa fotografía que ya hoy paradigmática del descubrimiento, en el descubrimiento del ADN, no le da demasiado importancia a esto porque tiene pocos puntos. Estos tienen mucho más, específicamente 66. Así que Rosalind se concentra en esta, siguiendo su instinto de cristalógrafo, es lo que hubiéramos hecho todo, frente a esta mucho aparentemente más pobre grado de información que tenemos aquí. Por aquel entonces, Watson y Crick deciden, ¿no es cierto?, resolver la estructura del DNA, pero sin experimentos. El laboratorio donde ellos están trabajando en Cambridge se concentra en la estructura de proteínas. Allí Perus y Kendall están estudiando por aquel momento la estructura de la hemoglobina. Así que Crick estaba involucrado en la estructura de proteínas, y su alumno, por supuesto, también estaba en ese proyecto. Por lo tanto, ellos deciden, ¿no es cierto?, descubrir o trabajar en la estructura del ADN modelando, utilizando modelos, sin ningún dato experimental. Modelos plausibles que utilicen toda la información experimental disponible, pero sin hacer ellos ningún experimento. Hay que entender que los dos grupos, el grupo de Londres y el grupo de Cambridge, están dentro de lo que se llama MRC, que es una institución inglesa, y por lo tanto no se iban a duplicar esfuerzos para estudiar la misma cosa en los dos lados. Pero vamos a ver que la historia va a cambiar un poco eso. Entonces, pensando que ya tenían suficiente información, Watson y Crick
elaboran un modelo del ADN, que es el que está indicado acá. Es un modelo de 3 hélices, sabemos que son 2, por un lado. Tiene los grupos que son las bases hacia afuera, ahora sabemos que es hacia adentro, muchos de estos, los grupos azúcar, digamos, están aquí. Quiere decir que hace un modelo completamente errado, digamos, de lo que después iba a resultar. Pero proponen este modelo, ¿cierto? El único problema es que los grupos fosfatos, ¿no es cierto? Esto forma parte de una hélice, ya se sabían que era helicoidal la estructura, eso es lo que indicaba las fotos de Rosalind. Y entonces, para compensar las cargas de los fosfatos que son negativas, yo no puedo juntar dos cosas negativas juntas, la estructura estallaría por repulsión electrostática, colocan un ion magnesio aquí con cargas opuestas que mantendría como un engrudo, digamos, las cadenas helicoidales correspondientes a estos grupos. En este dibujo no está indicada la tercera cadena, pero son 3 cadenas, 3 hélices enrolladas una alrededor de otra. Contentos con su modelo, convocan a Wilkins, que era gran amigo de Crick, para que viajen de Londres a Cambridge y opinen acerca del modelo. Este aquí que Rosalind, y ahora en más vamos a llamarla así, Rosalind Franklin, que es un poco la heroína de esta historia. Rosalind y otros integrantes del laboratorio viajan con Wilkins para ver el modelo que estos habían generado. A poco de verlo, Rosalind demuestra el modelo con 3 argumentos fundamentales. En primer lugar, el modelo tiene unas pocas aguas. Rosalind dice, ese modelo no va. La molécula de ADN es muy sedienta y tiene 10 veces más agua. Ocurre que este modelo le fue sugerido a Watson atendiendo un seminario de Rosalind en Londres. Watson actuaba como un correveidile, iba desde Cambridge a Londres, digamos, y asistía a los avances que se estaban realizando en Londres. Particularmente asiste a esta comunicación de avances de los trabajos de Rosalind en el King College, y entonces él no acostumbraba a tomar notas, y entonces recurre a su memoria y se olvida la cantidad de agua que Rosalind había contado que tenía. Entonces ya de entrada el modelo no tenía la cantidad de agua suficiente. Rosalind dice lo siguiente: el magnesio no puede estar acá pegando estas hélices porque el magnesio en el sistema biológico, cosa que es correcta, va a estar completamente rodeado por una coraza de aguas. Y segundo, los fosfatos que están aquí indicados no están adentro, sino que están afuera. Enterado de esto, Bragg, que era el director del laboratorio, les prohíbe a los muchachos, después de semejante papelón, ¿no es cierto?, volver a trabajar sobre el tema del ADN y dejando, digamos, que sean sus colegas de Londres los que llevan adelante los trabajos. Muy bien. Rosalind sigue progresando con sus datos y llega a determinar, se concentra en la forma cristalina. Entonces es lo que todo cristalógrafo haría, en la forma cristalina. Y comienza a hacer un trabajo formidable donde, a pesar de esas manchas que ustedes vieron ahí, determina una cantidad esencial en un cristal, que es su celda básica, es decir, el bloque que por repetición periódica en el espacio determina todo el cristal. Encontró que esa repetibilidad correspondía a un sistema que en cristalografía se llama monoclínico. No importa, digamos, es simplemente una suerte de caja con 2 ejes chanfleados, ¿no es cierto?, que se apilan como los ladrillos de una construcción. Los cristales pueden tener varias simetrías y es esencial para determinar su estructura saber cuál es la simetría interna. Entonces, en este caso de Rosalind, había 5 grupos
5 grupos posibles, ¿no es cierto?, en los cuales